La verdad detrás de Volkswagen y su oscuro pasado. Este es Adolf Hitler, el líder del partido nazi en Alemania y una de las figuras más infames y repudiadas de la historia. Aunque su legado está marcado por la guerra y la persecución, en 1937 dejó una huella indeleble en la industria automovilística, una marca que hasta hoy tiene implicaciones: Volkswagen. La historia detrás de esta empresa, que hoy es uno de los gigantes automotrices del mundo, tiene un origen oscuro y profundamente inquietante. Adolf Hitler nació en 1889 y pasó gran parte de su juventud en Linz, la capital del estado de Alta Austria. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por una difícil relación con su padre, quien era funcionario de aduanas. Adolf siempre se rebeló contra la expectativa de seguir los pasos de su padre y convertirse en un servidor público. Desde joven, Hitler desarrolló un fuerte interés por el arte, lo que lo llevó a postularse en la Academia de Bellas Artes de Viena. Sin embargo, fue rechazado en varias ocasiones, lo que alimentó su resentimiento y lo empujó en una dirección muy diferente. Tras la muerte de su padre en 1903 y, poco después, de su madre en 1908, Hitler se trasladó a Viena con la esperanza de ganarse la vida como pintor. Pintaba paisajes y edificios, que vendía para sobrevivir. Sin embargo, este periodo no solo forjó su talento artístico, también fue la etapa en la que desarrolló sus ideas políticas. Las teorías y creencias que alimentó durante esos años formarían el núcleo de la ideología nazi. Años más tarde, cuando se mudó a Múnich en 1913, Hitler se alistó en el ejército alemán al estallar la Primera Guerra Mundial, donde sirvió con notable dedicación. Recibió 2 medallas por su valentía, las cuales seguiría portando hasta el final de su vida. Después de la guerra, Hitler comenzó a dedicarse a la política y, en 1921, ya dirigía el partido nazi. En medio de la frustración y descontento generalizado con la República de Weimar y el Tratado de Versalles, Hitler supo capitalizar el malestar popular. Muchos exoficiales del ejército, desilusionados, se unieron a su causa. Durante la elección presidencial de 1932, Hitler obtuvo un 36,8% de los votos en su campaña contra el mariscal Paul von Hindenburg. Aunque no ganó la presidencia, logró consolidar su poder cuando en 1933 fue nombrado canciller. Desde allí, su gobierno fue tomando un control totalitario, y para 1934, Hitler había consolidado su posición como dictador de Alemania. Una vez que tenía asegurado el control del país, Hitler comenzó a mirar hacia otros aspectos de la vida cotidiana de los alemanes. No solo estaba interesado en dominar el panorama político, sino también en influir en la vida social y económica. Uno de sus grandes proyectos fue la creación de una empresa automovilística que pudiera ofrecer vehículos asequibles para el pueblo alemán. En aquella época, la mayoría de los fabricantes de automóviles alemanes se enfocaban en producir vehículos de lujo, lo que hacía que solo una pequeña parte de la población pudiera permitirse tener un coche. Hitler quería cambiar eso. Bajo su mandato, en 1937, el gobierno nazi fundó una nueva empresa estatal dedicada a la fabricación de automóviles. Su nombre era Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagen, que más tarde sería conocida simplemente como Volkswagen, o el coche del pueblo. Este nuevo proyecto, impulsado por el propio Hitler, tenía un objetivo claro: producir un automóvil que fuera asequible para la mayoría de los ciudadanos alemanes. La idea de Hitler era crear un vehículo económico, rápido y accesible, que pudiera ser vendido por menos de 1,000 marcos del Reich, lo que equivalía aproximadamente a unos $140 de la época. Para llevar a cabo esta visión, Hitler contó con la ayuda del ingeniero automovilístico Ferdinand Porsche, un renombrado diseñador austriaco-alemán. Porsche recibió el encargo de diseñar el coche del pueblo, un vehículo que debía ser eficiente, pequeño, y lo suficientemente espacioso como para llevar a 2 adultos y 3 niños. Además, debía ser capaz de alcanzar una velocidad de 100 km por hora, un objetivo ambicioso para la época. El resultado fue lo que más tarde se conocería como el Volkswagen Beetle, o escarabajo, un diseño icónico que aún es reconocible en todo el mundo. Sin embargo, este proyecto automovilístico pronto se vio interrumpido por la guerra.
Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, la producción de automóviles civiles se detuvo, y la fábrica de Volkswagen fue destinada a la fabricación de vehículos militares. En lugar de coches para el pueblo, la fábrica comenzó a producir el Kübelwagen, un automóvil militar ligero que fue utilizado por el ejército alemán durante el conflicto. El sueño de Hitler de llenar las calles alemanas con coches asequibles quedó en suspenso mientras el país se sumergía en la guerra. Pero la historia de Volkswagen durante este periodo no se limita solo a la producción militar. Detrás de las fábricas y la industria bélica se encontraba uno de los aspectos más oscuros del régimen nazi: el uso de trabajo forzado. A medida que la guerra avanzaba y la necesidad de mano de obra aumentaba, Volkswagen recurrió al uso de prisioneros de guerra, trabajadores extranjeros forzados y prisioneros de los campos de concentración para mantener su producción. Los archivos históricos revelan que miles de personas, entre ellas muchos prisioneros judíos y soviéticos, fueron obligadas a trabajar en condiciones inhumanas en las fábricas de Volkswagen. La empresa no solo utilizó mano de obra esclava, sino que también fue cómplice de los crímenes de guerra del régimen nazi. En particular, en 1944, Volkswagen estableció un campo de concentración en las cercanías de una de sus plantas, conocido como el campo de Arbeidsdorf. Allí, prisioneros judíos, mujeres y otros grupos perseguidos fueron forzados a trabajar en la producción de armamento y vehículos militares. Las condiciones eran terribles, y muchos de los prisioneros no sobrevivieron al trato brutal que recibieron en esas instalaciones. Además, los registros históricos documentan que Volkswagen colaboró activamente con las SS y otros órganos del Estado nazi para obtener más mano de obra esclava, consolidando su papel en la maquinaria de guerra nazi. Uno de los aspectos más impactantes de esta historia fue la creación de centros de cuidado infantil para los hijos de los trabajadores forzados. Sin embargo, lejos de ser una medida de apoyo, estos centros eran lugares donde los niños sufrían de malnutrición, abandono y, en muchos casos, la muerte. Las mujeres que trabajaban en las fábricas de Volkswagen y quedaban embarazadas no recibían ningún tipo de asistencia. Más bien, sus hijos eran retirados de su cuidado y enviados a estos centros, donde la mortalidad infantil era altísima. Cuando la guerra llegó a su fin en 1945, la fábrica de Volkswagen estaba en ruinas, al igual que gran parte de Alemania. Sin embargo, a pesar de su oscuro pasado, los aliados decidieron que la planta de Volkswagen debía jugar un papel clave en la reconstrucción económica de Alemania. El mayor Ivan Hirst, un oficial británico, fue puesto a cargo de la fábrica después de la guerra y supervisó la reanudación de la producción. En lugar de vehículos militares, Volkswagen volvió a fabricar el Beetle, el coche del pueblo que había sido diseñado antes de la guerra. Aunque las ventas iniciales fueron lentas, especialmente en los Estados Unidos, el Volkswagen Beetle eventualmente se convirtió en un éxito global. A lo largo de las décadas siguientes, Volkswagen creció hasta convertirse en uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo. El Beetle, con su forma icónica y su durabilidad, llegó a simbolizar la movilidad asequible para millones de personas en todo el mundo. A medida que la empresa crecía, intentó distanciarse de su pasado nazi. En 1960, Volkswagen fue parcialmente privatizada, cuando el gobierno alemán vendió el 60% de sus acciones al público. Sin embargo, el legado oscuro de la empresa nunca ha sido completamente borrado. Durante años, Volkswagen ha tenido que enfrentar las consecuencias de su participación en los crímenes del régimen nazi y el uso de trabajo esclavo en sus fábricas. Hoy en día, Volkswagen es conocida por sus innovaciones tecnológicas y su enfoque en la sostenibilidad, incluyendo la producción de vehículos eléctricos. A pesar de todo, la empresa no puede escapar por completo de su pasado. La historia de Volkswagen es un recordatorio de cómo las empresas pueden ser cómplices en los crímenes de los regímenes autoritarios y cómo las decisiones de líderes políticos pueden tener efectos duraderos en la sociedad y la economía. En conclusión, la creación de Volkswagen está inextricablemente ligada a uno de los periodos más oscuros de la historia mundial. Aunque hoy en día la marca se asocia con innovación y tecnología, no se debe olvidar su origen sombrío y su papel en la maquinaria de guerra nazi. Desde su fundación bajo las órdenes de Adolf Hitler hasta su transformación en una multinacional automovilística, la historia de Volkswagen es una mezcla de ambición, tragedia y redención.
Así que aquí estamos, al final de este recorrido fascinante, a veces impactante por la historia de Volkswagen. Como hemos visto, el camino de esta empresa comenzó en uno de los momentos más oscuros de la historia moderna y de una visión que buscaba controlar. Sin embargo, con el paso de los años, esta misma compañía transformó su misión, evolucionando hasta convertirse en un símbolo de innovación, tecnología y creatividad. Esta historia nos recuerda que cualquier cosa puede cambiar, que toda transformación es posible. A veces, los comienzos más difíciles son la base de las evoluciones más grandes. La historia de Volkswagen no se queda en el pasado. Hoy en día, la compañía está comprometida con la innovación en movilidad eléctrica y con un enfoque de sostenibilidad y responsabilidad social. Nos demuestra que el crecimiento y la mejora no tienen por qué estar limitados por errores del pasado, sino que es posible aprender de ellos y construir un futuro diferente. Si algo podemos llevarnos de esta historia, es el poder de reinventarse, de enfrentar los errores, de evolucionar con conciencia y de aprovechar cada oportunidad para construir algo mejor. En nuestras vidas, ya sea en nuestros proyectos personales, profesionales o simplemente en nuestro día a día, siempre podemos aspirar a aprender de nuestras experiencias, incluso de los momentos difíciles, para avanzar con una visión más clara y constructiva. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia, el legado y la transformación de Volkswagen. Espero que te haya dado una perspectiva diferente y que te inspire a reflexionar sobre el cambio y la evolución, tanto a nivel personal como en cualquier cosa que decidas emprender. Si te gustó este vídeo y quieres más contenido que explore historias, personajes e ideas que nos inspiran a ver el mundo de otra manera, suscríbete al canal, da like y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Y recuerda, la historia no está solo en los libros o en el pasado. La historia la estamos escribiendo todos los días. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!